Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a desarrollar parte de lo que es la sección número 2, antecedentes cardiovasculares. Vamos a ver el examen de tórax, continuando un poquitito con nuestra clase de semiología médica. Sabemos que cuando vamos a hablar sobre los datos personales del paciente, es importante conocer acerca de su edad, porque existen mayor prevalencia de patologías cardíacas según el grupo etario de cada edad correspondiente. Tenemos también un aspecto importante que hay que conocer el sexo de la persona, si es femenino o si es masculino, ya que hay patologías como el conducto arteriovenoso persistente o la comunicación interauricular que son propios de patologías propias del sexo femenino, la estenosis aórtica pulmonar y la coartación ísmica de la aorta que son propios del paciente masculino. También tenemos que conocer el estado civil de nuestro paciente, la profesión u ocupación de nuestro paciente, tener en cuenta que trabajos relacionados o aspectos relacionados con el cuidado, la faena o distribución de carnes y derivados de ganado podría predisponer a que el paciente desarrolle una endocarditis infecciosa o una miocarditis. También hay que pensar en brucella, en una coxiella, patologías que están relacionadas con el trabajo que desempeña una persona. Tenemos las patologías más frecuentes según el grupo etario de cada persona. En menores de 5 años, por ejemplo, encontramos las cardiopatías congénitas, las miocarditis o miocardiopatías, cuando abarca de 5 a 12 años de edad, la fiebre reumática, la miocarditis, la miocardiopatía también, la cardiopatía congénita, si es de 13 a 25 años, el síndrome de pánico que se podría dar, la neurosis, las valvulopatías también que forman parte de 26 a 40 años de edad, las valvulopatías, las miocardiopatías, de 41 a 75 años, cardiopatías coronarias, las hipertensiones arteriales, y en los pacientes mayores de 75 años, aterosclerosis de forma general, estenosis aórticas, las patologías múltiples que son frecuentes a este grupo etario. Es importante hablar de la raza del paciente. Por ejemplo, en un paciente de la raza negra observamos las miocardiopatías de tipo restrictivo. Por ejemplo, en un paciente de raza amarilla vemos, por ejemplo, una menor incidencia de hipertensión esencial o cardiopatía coronaria. Todo esto va a depender también del hábito de vida del paciente, cómo lo está sobrellevando. Ver un poquitito el lugar de origen y la residencia habitual del paciente. Haber vivido, por ejemplo, en zonas endémicas chagásicas implicaría pensar que podría tener Chagas el paciente, vivir en grandes alturas, que podría ocasionar una hipertensión pulmonar por menor oxígeno, ver los antecedentes personales del paciente, si sospechamos de una malformación congénita, cardíaca en el pasado, si hay
fiebre reumática en presencia de una valvulopatía o de un soplo, buscar si hay una sífilis, una escarlatina, una difteria, una artritis reumatoidea o alteraciones metabólicas que son importantes en nuestro anamnesis. Nuestro hábito es muy importante. Conocemos que nuestro estilo de vida influye mucho en nuestra salud. Somos el reflejo de nuestro estilo de vida. Entonces, si nuestro paciente es tabaquista, si es consumidor de algún tipo de alcohol, cómo es la dieta que está manejando, si se inyecta drogas de algún tipo, o si es sedentario, o si tiene alguna personalidad particular. Hablar un poquitito de los antecedentes familiares y hereditarios es bastante importante en este aspecto, ya que nos va a ayudar a poder tener relacionamientos que nos van a orientar hacia ciertas patologías. Es fundamental basarnos en este resumen de examen general, la actitud y la postura, los hábitos, el peso, el hábito constitucional, la cabeza, la coloración de la piel y la mucosa, la fiebre, si hay edema o el cuello, son aspectos que tenemos que ir viendo cuando estamos realizando un examen general. Hablar de actitud y postura, por ejemplo, vemos que el paciente el respiratorio tiene una poca tolerancia al decúbito dorsal, mientras que el paciente cardíaco, la disnea que aparece, vemos que se atenúa al sentarse o al estar semisentado o al poner varias almohadas para poder dormir, observar si hay una ortopnea más una fascia disneica, que generalmente se da en un edema agudo de pulmón o en un tromboembolismo grave. Ver si hay signos del almohadón y qué son los signos del almohadón. Es colocar una almohada, por ejemplo, sobre los muslos del paciente y sentado se recuesta uno sobre ella, como se observa en esta imagen. Vemos, por ejemplo, que las posturas van a favorecer a la expansión pulmonar y diafragmática por una disminución del retorno venoso. No hay mejoría, pero puede prescindir de la postura ortopneica y poder respirar y descansar en decúbito dorsal. Hay que sospechar de una insuficiencia tricuspidea, secundaria una hipertensión de la circulación pulmonar, por ejemplo. Después observamos en la otra imagen la posición de plegaria de mahometana o Mahoma, que se observa en los derrames pericárdicos que son de gran magnitud, que hoy en día muy pocas veces ya se está utilizando. Esta otra forma, en cardiopatías congénitas cianóticas, la posición en cuclilla también ayuda al paciente a tener una mejor respiración. Generalmente es adoptada en niños y adolescentes para tratar de aliviar la sensación de dificultad para respirar, como se observa en esta imagen. Los glúteos que van y se instalan por encima del tobillo. Hablar de hábitos constitucionales, ver qué hábito es lo que más adopta el paciente, si es un hábito brevilíneo, como se observa en esta imagen, está relacionado con la hipertensión, con la diabetes, con las hiperproteinemias.
Las hiperuricemias con gota y como consecuencia de eso las coronariopatías, un accidente cerebrovascular agudo o una aterosclerosis generalizada. En estos tipos de pacientes hay que buscar encontrar estas patologías. En pacientes con hábitos longilíneos hay que ver si hay una hipotensión arterial, si hay una taquicardia paroxística supraventricular, podría existir una crisis de pánico o neurosis cardíaca. Ambas imágenes que están observando corresponden a los diferentes tipos de hábitos que van a poder encontrar. El hábito de Marfan, como se observa en esta imagen, generalmente predispone al aneurisma disecante de la aorta. El peso del paciente es fundamental. Sabemos que la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular. En los obesos, por ejemplo, se pueden encontrar signos y síntomas que fácilmente podrían hacer que nos confundamos con una insuficiencia cardíaca, como por ejemplo las líneas y las palpitaciones al esfuerzo, edemas, dolores precordiales, postprandiales, por sobre todo, que se dan por elevación diafragmática secundaria a una gran cámara gástrica, por el tamaño de su estómago. Entonces, cuidar un poquitito de estos aspectos, que en los pacientes obesos no nos confundan con una insuficiencia cardíaca, porque podemos encontrar estos aspectos. La coloración de la piel y la mucosa, por ejemplo, es importante observar. Vemos que la palidez se debe a una vasoconstricción cutánea. Es bien común observarla en valvulopatías aórticas graves, agudas o crónicas, en insuficiencias mitrales, en hipertensiones evolutivas, en distintas formas de colapso vasomotor y en fase inicial de una lipotimia o un síncope, por ejemplo. En el shock y los episodios de Morgani, Adams, vemos que hay una pérdida súbita y transitoria de la alerta en esta patología. Tiene una cierta duración, se agregan áreas o parches azulados por la desoxigenación de la sangre que circula con gran lentitud, produciendo una cianosis periférica. Sabemos que la cianosis es por exceso de hemoglobina. También aumento de la bilirrubinemia, que es mayor a 1.5 a 2 miligramos de cilindro lo normal. Se ve en pacientes con valvulopatías tricuspidia grave, predominan insuficiencias funcionales por dilatación ventricular derecha, que son secundarias a hipertensiones pulmonares de diversos tipos. Vemos el color bronceado también, que puede llegar a confundir con una ictericia en la hemocromatosis. Que es la hemocromatosis? El cuerpo absorbe mucho hierro de los alimentos que se consumen. Es una afección que va a cursar con frecuencia con una miocardiopatía restrictiva, puede conllevar arritmia y trastorno de conducción auriculoventricular. Además, hay que ver si el paciente presenta edemas. En la insuficiencia cardíaca, generalmente los edemas comienzan en pies y tobillos. Cuando no se le trata, el edema cardíaco progresa con rapidez, disminuye generalmente por la mañana por la acción del decúbito y por la nicturia que presenta el edema con insuficiencia cardíaca. En grados mayores podría llegar a alcanzar la pared abdominal y los flancos, si es que nos llegamos a fijar bien. Entonces, en las insuficiencias cardíacas, tener en cuenta que estos edemas disminuyen por la mañana y aumentan por
por la tarde por toda la actividad física que realiza durante el día. Ver la fiebre, si hay fiebre, en un síndrome febril prolongado, por ejemplo, pensar en una endocarditis infecciosa y más profundamente sospechar sobre esta patología si encontramos un soplo cardíaco de reciente aparición. En los mixomas cardíacos pueden existir febrículas y aún fiebre moderada. En el infarto agudo de miocardio también pueden existir temperaturas que sobrepasan los 38 y está acompañada por signos pericárdicos que suelen obedecer a una pericarditis epiestenocárdica, por ejemplo. Ver la cabeza del paciente, observar si existen movimientos sincrónicos con la actividad cardíaca, con los latidos. Lo que buscamos son nuestros signos de Mosec que vimos en la clase pasada. Ver el ojo del paciente, si está tumefacto o si está enrojecido, que se denomina ojo en compota o signo de masa. Esto generalmente es un hallazgo infrecuente, pero subjetivo de una primo-infección por Trypanosoma cruzi, que es un protozoo causada por Chagas. En la enfermedad de Chagas podemos encontrar este signo, observar si hay santelemas, santelasmas, que son placas amarillentas como se observa en esta imagen, que se vincula generalmente con hipercolesterolemia, pero no siempre vamos a estar encontrando estos santelasmas. Ver el cuello del paciente, si hay alteración en el pulso arterial, suelen ser bien apreciadas debido al trayecto de la carótida primitiva y subclavia. En algunas situaciones el latido de la aorta puede percibirse en el hueco supraesternal. Se observa que el hueco supraesternal también donde mismo se encuentra en este hueco. Si nosotros observamos un latido de la aorta, podemos empezar también a describirla. Ver las venas cervicales que van a permitir valorar la presión venosa y dar información sobre la fase del ciclo cardíaco y sus modificaciones. Llegando un poquitito a lo que es pulso arterial, perdón por la L, me comí la L. Tenemos diferentes lugares donde nosotros podemos empezar a evaluar nuestros pulsos. Tenemos las radiales, las humerales, las carótidas, las axilares, las femorales, las cubitales, las tibial, posterior, el pedio, el popliteo, las periauriculares. Todos estos son lugares donde nosotros podemos palpar nuestros pulsos. Una presencia de pulsaciones en las arterias periauriculares. Si nosotros observamos pulsaciones en esta arteria, estimamos que la presión es mayor de los 80 milímetros de mercurio, la sistólica, cuando son palpables por sobre todas las cosas. Hay técnicas, sí existen técnicas de exploración de estos pulsos. La radial es la que más se utiliza, se encuentra en la corredera del mismo nombre, entre el tendón flexor de la mano y la apófisis estiloides de la radio. Utilizamos 3 dedos para evaluar. El índice es el que va a comprimir la arteria y va a evaluar su tensión o dureza. En nuestro anular o distal va a descubrir si existe un pulso recurrente a través de los arcos palmares al ocasionar la desaparición de la pulsación percibida por las otras 2
al ocluir la radial. También conviene explorar de manera simultánea por un breve lapso ambas arterias radiales. Cuando se va a palpar el pulso arterial, vamos a tener que hacer algunos análisis. Está una sigla que es la AFRITAC, que es una mnemotecnia que se emplea para que podamos acordarnos de estas 7 frases que nosotros tenemos que evaluar sí o sí en un paciente. La característica anatómica de la arteria, hay que observar la frecuencia o número de pulsaciones por minuto, la regularidad o duración del intervalo entre las ondas pulsátiles. También hay que ver la igualdad o comparación de la amplitud de las ondas. También se evalúa la tensión o resistencia de la compresión arterial. También evaluamos la amplitud o altura de las ondas pulsátiles, la forma o característica de la onda pulsátil. Vamos a tener que evaluar. La A viene de anatomía, la característica anatómica, la F de frecuencia, la R de regularidad del pulso, la I de igualdad, la T de tensión, la A de amplitud y la F de forma. Entonces esta es la mnemotecnia que tenemos que nosotros utilizar cuando vamos a describir pulso arterial. Hablar de características anatómicas, debemos esperar que lo normal que nosotros debemos encontrar es que de que sean lisas, blandas y que tengan un recorrido rectilíneo. Por lo general, sus bordes no deben de percibirse, por lo que estos límites de las arterias solo deben de ser pulsaciones. Si los bordes son identificados con facilidad como una cuerda, significa que hay grosor de la pared, o al menos su dureza ha de estar aumentado por cambios que se vayan produciendo y que generalmente son de carácter arteriosclerótico. Esto podría ser normal en personas mayores de 70 años. El grado de esclerosis arterial es mayor si a lo anterior se agrega flexuosidades. En estos casos, los latidos generalmente van a tender a ser visibles. A veces nuestras arterias sanas, pero con el tono vasomotor aumentado en una hipertonía arterial diastólica, pueden mostrar aspectos de cordón de las arterias esclerosadas. En estos casos hay expresión o vaciamiento que se logra por el desplazamiento divergente de los dedos externos, que son el índice y el anular. Hace que el dedo medio que está percibiendo o tocando la arteria deje de percibir esa sensación de cuerda que se siente. Si las paredes se van presentando rugosas con placas o anillos en maquia de pollo, pueden existir ateromas calcificadas. Los primeros generalmente están acompañados por una notoria disminución de las pulsaciones que se produce por la disminución de su luz, mientras que el segundo caso, por ejemplo, se da por las ondas pulsátiles, que son más bien amplias y tensas.
El otro aspecto que tenemos que evaluar es la frecuencia de estos pulsos. Por convención se ha establecido que para una persona adulta, según nuestra referencia bibliográfica, porque sabemos que esto varía de acuerdo a cada referencia bibliográfica, lo normal en una persona adulta es de 60 a 100 latidos por minuto. En el niño de 80 a 120 y en el neonato de 100 a 150 por minuto. Por debajo de lo normal, una frecuencia cardíaca de 50, por ejemplo, se denomina bradifigmia. Y por encima de lo normal, una frecuencia cardíaca de 110, por ejemplo, en el adulto, se denomina taquifigmia. Estos términos a veces lo utilizamos también refiriéndonos hacia la bradicardia y taquicardia respectivamente de la frecuencia cardíaca central ocultada. Cuando hay una pulsación muy débil a la sístole ventricular, no genera eyección por su anticipación, podría existir una frecuencia pulsátil menor que la central. Entonces, la periférica podría ser menor que la central. Entonces se dice que hay un déficit de pulso y esto sucede sobre todo en caso de una extrasístole precoz y en diástoles cortas, como por ejemplo en una FA de frecuencia elevada. Una frecuencia cardíaca y el pulso del adulto normal en reposo oscila entre 70 a 80. Esto es mayor en una mujer, por ejemplo. Hay que describir la regularidad de este pulso. ¿Cuándo es regular? Cuando todas las pausas diastólicas que encontremos son iguales entre sí. En consecuencia, cuando esto está alterado, el pulso es irregular. Vemos, por ejemplo, un pulso irregular en la arritmia respiratoria. La frecuencia cardíaca se acelera al final de la inspiración y empieza a enlentecerse con la expiración. Entonces podemos describir una bradicardia que puede ser expiratoria o una taquicardia inspiratoria. Hablar de igualdad en el pulso. Son iguales cuando hay similitud en la amplitud. Y es un pulso desigual porque hay algún tipo de irregularidad. Existen tres variaciones que nosotros tenemos que manejar: el pulso paradójico, el pulso alternante y el pulso con pseudo alternancia respiratoria. Nosotros tenemos que observar la desaparición de las ondas pulsátiles de los ruidos arteriales y encontramos la parte mecánica, la parte dinámica y la parte costoclavicular. La mecánica se asocia generalmente con turgencias inspiratorias de las venas yugulares. Y es característico, la mecánica es característico de un taponamiento cardíaco. Hallar un pulso paradójico mayor a 12 milímetros de mercurio tiene una sensibilidad de 99% y una especificidad del 83%. Ver un poco la parte dinámica, que es idéntico al que hemos mencionado, pero con un colapso inspiratorio de las venas cervicales. Se observa en pacientes, por ejemplo, con disnea intensa, que es de causa respiratoria, ejemplo, una crisis asmática, y el costo clavicular, que es causado por la compresión que se produce en las arterias subclavias
En la inspiración, por ejemplo, hablar de la tensión de este pulso se siente por tal a la resistencia que ofrece, por ejemplo, la arteria a ser comprimida por el dedo proximal para poder anular o atenuar esa onda que va emitiendo para que nosotros podamos dejar de percibirla. Depende mucho de la presión sanguínea en el interior del vaso y de la elasticidad o rigidez de sus paredes. Por lo general, una presión sistólica mayor de 180 milímetros de mercurio va a producir una onda pulsátil dura. A pesar de esta relación, no es conveniente calcular aquella sobre la base de la tensión de las pulsaciones, salvo en situaciones extremas. La amplitud o altura de las pulsaciones, que va a depender mucho de la presión diferencial, también llamada presión de pulso. La forma de ella, que por distintas razones, pero sobre todo por un valor diagnóstico importante, es importante conocer el pulso Vis-Variance, propiamente dicho, el pulso en iglesia de campaña y el pulso dicroto. El pulso Vis-Variance, en donde cada onda pulsátil aparece hendida o partida simulando ser doble. Parece un doble pulso. Lo sentimos bien en la arteria radial, pero generalmente aparece con mayor nitidez en carótidas y humerables. Se ve en una insuficiencia valvular aórtica grave, por ejemplo. El pulso en iglesia de campaña o dedo de guante es característico de una miocardiopatía hipertrófica. Cada onda es enteramente normal al comienzo, pero luego esto se va a ir haciendo pequeño en la mitad y en los tercios finales. Suena fuerte, pero de repente va apagándose el sonido. El pulso dicroto, que depende de ondas de reflujo exageradas por una disminución del tono vasomotor arterial. Se lo percibe generalmente en estados febriles, sobre todo en la efervescencia de enfermedades infecciosas, como por ejemplo en el caso de la gripe, en una fiebre tifoidea o en una neumonía. Pasamos a hablar de lo que se refiere al aspecto de la tensión arterial. La presión arterial es la fuerza o empuje de la sangre sobre las paredes de las arterias. También tenemos que manejar el término de tensión arterial, que es la fuerza de magnitud parecido a la presión arterial, pero que se opone en sentido contrario para evitar su exagerada distensión. Eso es tensión arterial. Hablar de presión, tenemos que hablar sobre la presión sistólica, que es el mayor valor obtenido durante una eyección ventricular, la diastólica, que se observa, que es el valor observado en la diástole, que siempre coincide con el final de esta. La diferencia entre ambos se considera presión diferencial o del pulso. Y después encontramos la presión arterial media. La presión diferencial es la resta de la presión sistólica y diastólica. Encontramos y debemos de describir la escala de Korokov. Tenemos que son 5. El libro describe 4, pero las últimas conferencias o importantes organizaciones han agregado una fase más, que es la fase quinta. En la primera fase, ya una vez nosotros que hemos inflado el manguito y ya los pulsos han desaparecido por debajo de donde hemos colocado, encontramos que el primer ruido
que escuchamos después de ella es la presión sistólica. Después tenemos una segunda fase que es parecido a un soplo, pero es poco audible y a veces no se escucha. Encontramos una tercera fase donde hay ruidos secos o retumbantes con aumentos progresivos en intensidad. Y la cuarta, que es una disminución abrupta, donde deja de ser audible y donde el fenómeno que el último ruido intenso se escucha, se atenúa de manera notoria, encontramos que entre el límite de la tercera y la cuarta está la presión diastólica. Pero se agrega el quinto, donde se menciona que el último ruido que se escucha de la cuarta es la que se considera presión diastólica. Esto es el fenómeno o escala de Korokov que ustedes deben de manejar para poder describirlo. Acá, la primera fase, el primer ruido, encontramos el segundo, que es una forma de soplo, el tercero, que es un poco más seco, el cuarto, entre el cuarto y la tercera está la diástole, el cuarto es la disminución abrupta, y el quinto que se agrega que es el último ruido auscultable. Cuando vamos a medir una presión arterial, tenemos que hacerlo en ambos brazos. Podemos encontrar una diferencia de 15 milímetros de mercurio para la presión sistólica. Si nuestro paciente está un poco ansioso, tenemos que buscar la forma de tranquilizarlo. Si nuestro paciente quiere orinar, hay que pedirle que se vaya a orinar. Generalmente las cifras tensionales que uno saca en su casa son menores a lo que nosotros controlamos en el consultorio. Y cuando el paciente se va a consultar por primera vez con un médico, podría aumentar la presión arterial. Es lo que nosotros muchas veces conocemos como la hipertensión de la bata blanca. También podemos encontrar la pseudohipertensión, que es la detección de valores falsas elevados de la presión arterial. Es común en ancianos la pseudohipertensión y puede detectarse en la maniobra de Osler. ¿Y qué es lo que encontramos? Errores comunes que vamos a ver en la medición de la tensión arterial, que tenemos que evaluar. El brazo, por ejemplo, en desnivel del corazón, brazo arriba del nivel del corazón, espalda no apoyada, pies no apoyados, una arritmia, un brazo grueso, unas arterias calcificadas, son aspectos donde podemos encontrar error de tensión arterial. La maniobra de Osler consiste en la palpación de la arteria radial sin pulso. Cuando nosotros inflamos el manguito y cuando se ha ocluido esta arteria humeral, ya hecho demostrable por la desaparición de los ruidos de Korokov, eso es lo que se llama maniobra de Osler. Existe el famoso mapa, que son las mediciones ambulatorias de presión arterial, que se utilizan muchísimo para poder nosotros confirmar el diagnóstico de un HTA, calificar la magnitud de una hipertensión ya reconocida, ver ver la relación con determinados eventos diurnos o observar cambios que se producen durante el sueño. En estos casos se utiliza la medición ambulatoria de la presión arterial. Hablar otra vez de maniobra de Osler. Si la arteria se siente más allá del punto de la compresión, su pared está esclerosada. Si la arteria permanece palpable, aunque sin pulso, pero es palpable, cuando la presión del manguito está por encima del nivel de la sistólica, se dice que esta maniobra es positiva. Si la arteria se colapsa y no se palpa, se dice que es negativa. Existen valores normales que tenemos que tener en cuenta. Sabemos que
La hipotensión, por ejemplo, es menor de 80 en la sistólica y menor de 60 en la diastólica. Lo normal que yo tengo que tener es entre 80 a 120 en sistólica y 60 a 80 en diastólica. Tenemos la prehipertensión de 120 a 139 en la sistólica, de 80 a 89 en la diastólica. La de primer grado de 140 a 159 en la sistólica y 90 a 99 en la diastólica. La de segundo grado, 160 o superior a ella en la sistólica y en la diastólica 100 o superior. Y encontramos las crisis hipertensivas que son superiores a 180 en sístole y en diástole superior a 110. Ya hemos hablado. Vamos a hablar un poco sobre la presión y pulso venoso, que es importante conocer. Existen algunas alteraciones. El pulso venoso más amplio es, por ejemplo, visible en una insuficiencia tricúspida, sea esta orgánica o por un tipo de hipertensión pulmonar. El pulso venoso sistólico primitivo, que va a reemplazar al sistólico negativo normal. La onda gigante, una obstrucción de vaciamiento de una o ambas cámaras derecha. El pulso regurgitante, que es el que resulta de ondas venosas casi semejantes en la altura de la onda. El signo de Evans es un pulso venoso regurgitante yugular, el movimiento que éste impone a los lóbulos de la oreja. Los lóbulos de la oreja se mueven. El signo de Muller produce latidos amigdalinos, que es importante ver. Encontramos el pulso venoso ondulante, que se ve en aleteo auricular. Se denomina murmullo o venoso al ruido del soplo continuo, recmado, más por la respiración que por el ciclo cardíaco mismo. Presencia de ondas a cañón esporádica, que permite diagnosticar, por ejemplo, disociación de auriculoventricular. El pulso venoso más amplio es visible en la insuficiencia tricúspida, por ejemplo. No importa el origen, el reflujo tricuspido, que es el que va a determinar que el pulso venoso sufra una verdadera arterialización. Encontramos en la insuficiencia tricuspida con fibrilación auricular, que no existe una onda A. Además, la falta de sístole auricular. En contraste, en la insuficiencia tricúspida con persistencia del ritmo sinusal, la onda A gigante depende de la potente sístole de una gran cámara auricular. Estos son aspectos que quiero que ustedes vayan mirando. Hablar de examen de tórax es bastante amplio y yo quiero hacerlo más didáctico y quiero que miren por favor este link que se encuentra acá, que yo voy a poner ahí abajo para que ustedes puedan acceder a ellas y puedan ver. Gracias y espero que hayan entendido algo de la clase.